y de la violencia. Claro. Hernando Herrero pregunta, ¿no crees que debido al sistema de selección de gobernantes que tenemos en España, inevitablemente vamos a una decadencia y a una restricción progresiva de las libertades individuales? ¿Y no crees que este proceso es irreversible, al menos en varias décadas? Este es un tema muy español. Esto quiero decir que no es un problema que afecte a todos los estados europeos. Hay estados europeos que todavía tienen, digamos, mecanismos de selección de élites que funcionan con cierta corrección. Vaya, es el ejemplo, por ejemplo, de nuestra vecina Francia, o el caso de Holanda, o el caso de Alemania, ¿no? Son élites competentes. En el caso español, por efecto de la ley electoral derivada de la Constitución y también por una cultura franquista muy latente en la sociedad, lo que ha ocurrido es que la democracia ha evolucionado hacia una partitocracia, en la cual en los partidos la gente de calidad se ha ido yendo discretamente e integrándose en la sociedad civil, en el mundo del trabajo, porque podían, porque estaban cualificados para ello, y los grandes partidos han ido quedando en manos de gente muy mediocre que funciona por criterios de lealtad en vez de por criterios de objetivo político, de valores, de creencias o de ideología, ¿no? El tema en España es muy serio. O sea, el nivel del Parlamento español, de las dos cámaras, da un susto al miedo. De verdad. Es muy, muy, muy bajo. Y ante los problemas que tenemos delante, pues de verdad da cierto vértigo pensar que tenemos que afrontarlos con estos líderes. Que en muchos casos, además, no son demócratas. Directamente no son demócratas. Otros lo son, pero tampoco saben muy bien qué es la democracia. Porque hay cierta flojera intelectual y de todo tipo. Entonces, sí, es un problema y va a costar mucho resolverlo. Mucho. Yo creo que hará falta un gran susto, una gran crisis política para que se produzca una cierta renovación. A ese problema se suma otro que lo agrava y es el pacto entre el IBEX y los satélites en torno del IBEX y los partidos políticos españoles, básicamente aquel que esté en el gobierno. El IBEX necesita demasiado al gobierno, entre otras cosas para repartirse los fondos que puedan llegar de Europa, que ya Moncloa se va a ocupar de premiar a unos u otros. Y eso lleva a complicidades que van en contra del accionista, que van en contra del consumidor, que van en contra de la libertad y que van en contra de todo lo que es sensato. Tenemos que estar preocupados. Pensemos, por ejemplo, que el diario El País es el diario que manejan doña Ana Botín junto con el presidente de Telefónica, que casi no tienen intereses que defender en Moncloa. Estos tinglados donde yo soy el accionista de aquí y el que es accionista de aquí lo es de allí y el de allí al final, esa red tiene poco que ver con una democracia viva. Y la sociedad debería reaccionar. Y vuelvo a otra idea que he dado antes, lo de un franquismo latente. Con el general Franco, una parte de la sociedad española se acostumbró a no meterse en política. Haga usted como yo, no se meta en política, que le decía Franco a un personaje muy importante de la época. Pues eso lo sigue mucha gente. Claro, si nosotros no nos metemos en política, estamos regalando la política a determinada gente, que no necesariamente es ejemplar, ni es competente. En democracia, o todos nos metemos en política y todos participamos de la política, bien en los partidos políticos, en asociaciones o lo que sea, y digamos, metemos presión, o si no, otro se va a quedar con la política. Y eso no es una buena idea. Y la democracia no sobrevive a ese vivir de espaldas a la democracia. Florentino, te voy a hacer una última pregunta.